Llegué a casa aquella noche ya sintiendo el peso de cada paso, exhausta por dentro y por fuera, con esa amarga sensación de que todo lo que había hecho hasta entonces había sido en vano. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararme para la humillación que me esperaba tras esa puerta. Giré la llave y no encajó. Me pareció extraño. Lo intenté de nuevo, con más fuerza. Nada. Mi corazón se disparó. En ese instante supe que algo andaba mal. Muy mal. Golpeé con fuerza la puerta, llamando a Clara, pidiendo explicaciones, tratando de entender qué estaba sucediendo. No hubo respuesta. Solo un silencio cortante al otro lado. Sentí las lágrimas calientes quemar mi rostro. La cerradura había sido cambiada. Me habían descartado como un mueble viejo e inútil que ya no deseaban. La vergüenza me atravesó por completo en ese momento, mientras los vecinos espiaban por las ventanas, susurrando entre ellos. ¿Qué pensarían de mí allí, sola en la puerta de mi propia casa, sin poder entrar? Mi cuerpo temblaba de rabia y desesperación. Respiré hondo, tratando de calmarme, y llamé inmediatamente a Bruno, mi hijo mayor. Él entendería. Tenía que entender. Mamá, lo siento, pero aquí no hay espacio para usted ahora, fue lo que me dijo, frío y seco, como si hablase con un extraño. El choque de esa segunda negativa en pocos minutos fue como un golpe físico. El teléfono cayó de mis manos. Allí estaba yo, en la acera de mi propia casa, con casi 70 años, completamente abandonada por los hijos que crié sola, sin tener a dónde ir. Me quedé ahí unos instantes más, como si mi mente todavía intentara asimilar si aquello era real. La calle ya estaba oscura. El viento empezaba a calar mi piel a través de las rendijas del viejo abrigo, y aún así no podía moverme. Una vecina que pasaba desvió la mirada. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Yo necesitaba, pero ni siquiera sabía cómo pedirla. Caminé despacio, con el corazón encogido y la vista nublada. Pasé frente a una panadería cerrada, luego por una farmacia con luces encendidas, pero no entré. No quería que nadie me viera en ese estado. Cuando me di cuenta, estaba sentada en un banco de la plaza, con las manos entrelazadas en el regazo, tratando de ignorar el frío que ascendía por mis piernas. Esto era todo. Yo, Leonor Andrade, que pasé la vida sirviendo café, doblando ropa, limpiando baños y ayudando a los demás, ahora no tenía ni una cama donde descansar. No conseguí dormir. La plaza estaba mal iluminada y, aun tratando de mantener la compostura, tenía miedo. Cada coche que pasaba despacio hacía que mi corazón latiera con fuerza. Sobre las 3 de la madrugada, me dolían tanto las espaldas que tuve que levantarme y pasear de un lado a otro, arrastrando los pies como un alma en pena. Empecé a pensar en todo lo que había hecho por Clara. Recordé aquella vez que tuvo neumonía a los 8 años y pasé 4 días sin dormir, frotándole el pecho con vapor de eucalipto y contándole historias en voz baja para que no tuviera miedo. Recordé cuando vendí mis alianzas para pagar el curso de Bruno. Y allí estaba yo, invisible. Era como si mi existencia ya no significara nada. La madrugada avanzaba, lenta y cruel, cuando noté que un coche negro, con los faros bajos, aminoró la marcha al pasar junto a mí. Mi cuerpo se tensó. Vi el vehículo detenerse unos metros más adelante, y por instinto me alejé. Mi corazón latía con la advertencia de un peligro inminente. Entonces se abrió la puerta del pasajero, y salió un hombre bien vestido. Traje oscuro, zapatos impecables, barba afeitada. Parecía fuera de lugar en ese escenario de abandono. Me miró fijamente y avanzó con paso firme, pero sin prisa. Sentí un escalofrío, mezcla de miedo y curiosidad. Cuando se detuvo frente a mí, abrió la boca con una extraña hesitación, como si guardara algo que necesitaba decir desde hacía mucho tiempo. «Señora, ¿se llama Leonor?», preguntó con voz suave pero temblorosa. Solo entonces percibí que sus ojos estaban vidriosos. En ese instante todo dentro de mí se congeló. Sí, ese era mi nombre. Pero él no era del vecindario. Nunca lo había visto antes. «Soy Gabriel», continuó, respirando hondo. «Gabriel, su hijo». Me faltó el aire.
Mi cuerpo se tambaleó un segundo y tuve que sentarme de nuevo para no caer. Gabriel. Aquel nombre que guardé en silencio durante 50 años. El nombre del bebé que tuve que dar en adopción con 18 años, presionada por una familia que prefería enterrar el escándalo antes que asumir el amor. Lo miré como si viera un fantasma, pero no lo era. Era real. Su rostro, sus ojos, hasta la manera de inclinar la cabeza. Había algo de mí en él. Se agachó para ponerse a mi altura, con una mirada tan respetuosa que me desarmó por completo. Te he buscado durante mucho tiempo, susurró. Y justo en ese momento el frío desapareció. No pude articular palabra. Solo lo miraba, intentando encontrar las palabras correctas, pero todo dentro de mí estaba demasiado revuelto. Después de todo lo vivido ese día, la puerta cerrada, el rechazo de Bruno, la noche en el duro banco de la plaza, mi pasado se me presentaba de frente, con traje y ojos llorosos. ¿Cómo me encontró?, pregunté al fin, con la voz quebrada. Me contó que me había buscado durante años, desde que supo que había sido adoptado. Descubrió mi nombre hace pocos meses, y esa noche, al salir de un evento corporativo, pasó por la plaza y creyó reconocerme. Fue un impulso. Algo dentro de mí me empujó hasta aquí, dijo. Yo seguía en estado de shock, intentando procesar todo, pero lo único en lo que podía pensar era, él volvió, el hijo que me quitaron, que llevé en mi vientre, por el que lloré a escondidas durante décadas. Estaba allí. Gabriel me ofreció ayuda de inmediato. Dijo que tenía un coche cerca y podía llevarme a un lugar seguro. Dudé. Estaba sucia, olía mal, y mi dignidad estaba hecha jirones. Pero a él no pareció importarle. Abrió el saco. Me envolvió los hombros con un gesto de cuidado que hacía mucho no recibía, y me condujo al vehículo. El chófer abrió la puerta trasera y me miró con respeto. Algo raro en una mujer en mi situación. Me senté, sintiendo el calor del tapizado de cuero calentar mi espalda cansada. El silencio dentro del coche fue reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que explicarme ni fingir que todo estaba bien. Gabriel estaba a mi lado, con las manos entrelazadas, respirando profundo. Quería preguntarle tantas cosas, pero en ese momento, solo el hecho de estar allí, acogida, era más de lo que mi corazón podía soportar. Llegamos a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Nunca había pisado un lugar así. Las puertas se abrieron automáticamente. El vestíbulo olía a flores caras y todo relucía. Mármol, vidrio, silencio. Me quedé paralizada en la entrada, temerosa de ensuciar ese suelo perfecto con mis zapatos gastados. Pero Gabriel solo tomó mi mano y me guió con firmeza, como si yo ya perteneciera a aquel lugar. La recepcionista no hizo preguntas. Simplemente me entregó la llave de una suite en el 10º piso. Al entrar, vi una cama enorme, un sillón cómodo, una bañera de revista. Y allí, en ese espacio cálido, rodeada de almohadas blancas y toallas plegadas como flores, mi cuerpo finalmente se rindió. Me senté despacio al borde de la cama. Me quité los zapatos y dejé que las lágrimas fluyeran sin control. Gabriel no intentó consolarme con palabras vacías. Solo se sentó a mi lado y guardó silencio. Era como si entendiera que ese llanto no era de la noche anterior, sino de toda una vida de renuncias, de invisibilidad, de cansancio no expresado. Me ofreció un vaso de agua y bebí como si fuera el mejor remedio. Luego me ofreció ropa limpia y avisó que volvería en un momento, dejándome a solas. Estuve allí unos minutos contemplando el lugar, tratando de entender cómo había pasado de un banco helado en la plaza a un cuarto de 5 estrellas. Aún no lo creía, pero algo estaba claro. Nadie jamás había hecho esto por mí. No así, con tanto respeto. Por primera vez, alguien me veía. Y no era cualquiera. Era el hijo al que me arrebataron y que, contra todo, había regresado a rescatarme. Después de la ducha caliente, me observé en el espejo con más detenimiento que de costumbre. Las ojeras, las arrugas, los mechones blancos que escapaban de la toalla. Me vi de verdad por primera vez en años. No como la madre agotada ni la mujer rechazada,
sino como alguien que había sobrevivido. Me vestí con la ropa que Gabriel había dejado, sencilla, cómoda, nueva, y me acurruqué en el sillón junto a la ventana. La ciudad allá afuera bullía, pero dentro había un silencio reconfortante. Cuando Gabriel regresó, traía 2 bolsas con comida y una expresión amable, pero firme. Dijo que no estaba allí por caridad. Estoy aquí porque eres mi madre. Y porque, sin saberlo, te busqué todos los días de mi vida. Afirmó con una serenidad que me conmovió de nuevo. Comimos juntos casi sin hablar. Cada bocado llevaba un peso de significado. Era extraño, pero familiar. Me contó sobre su vida, la adopción por una buena familia, la juventud difícil, la carrera que forjó con esfuerzo, y confesó que, aunque lo tenía todo, sentía un vacío inexplicable hasta descubrir la verdad de su origen. Eras tú. Siempre fuiste tú, dijo mirándome a los ojos. Eso me atravesó como un puñal, porque durante años pensé que me había olvidado o que me culpaba. Pero allí estaba él, diciendo que su vida entera había sido marcada por el vacío que dejé. Y, aún más, que quería recuperar el tiempo perdido, sin prisas ni exigencias, solo con presencia. Era algo que nunca recibí de mis otros hijos. Ese deseo genuino de estar conmigo sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente me desperté antes del alba. No había dormido bien en meses, pero aquella noche había sido distinta. Mi cuerpo aún dolía, pero era como si parte de mí finalmente hubiera descansado. Me levanté despacio y fui hasta la ventana. La ciudad bostezaba. Las luces de los edificios se iban apagando, dando paso a una tenue claridad. Sentí el pecho oprimirse, no por dolor, sino por algo nuevo. Gratitud sin nombre. Gabriel seguía dormido en la habitación contigua, y en ese silencio confortable, comprendí que tal vez el mundo no me había olvidado por completo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien quiso escucharme sin interrumpirme. Alguien quiso saber quién era yo, no solo lo que hacía por los demás. Poco después, Gabriel se despertó y me invitó a desayunar en el restaurante del hotel. Casi me negué, avergonzada de presentarme así, con el rostro hinchado por el llanto y el cabello despeinado. Pero él insistió con ternura y cedí. El salón era amplio, con mesas elegantes y gente distinguida. Me sentí desplazada, como siempre en lugares que no parecían hechos para mí. Pero Gabriel caminaba a mi lado como si yo fuese la persona más importante allí. Eso me dio fuerzas. Nos sentamos junto a la ventana y él empezó a hablar de planes. Dijo que quería ayudarme a encontrar un lugar propio donde vivir con tranquilidad, no como dependiente, sino con autonomía. Tú mereces elegir dónde quieres estar. Por primera vez, sentenció. Casi me derrumbo. Era verdad. Nunca había tenido opción. En los días siguientes, Gabriel se encargó de todo con una naturalidad desconcertante. Encontró un pequeño apartamento amueblado cerca de un centro cultural, con una terraza que recibía el sol de la mañana, algo que siempre amé y él ni siquiera sabía. Al verlo por primera vez, solté lágrimas antes de entrar. Era sencillo, pero bonito, limpio y acogedor. Me entregó las llaves como si fueran un objeto sagrado. Aquí es tuyo, solo tuyo. Nadie te echará de aquí. Esas palabras resonaron en mí como antídoto contra todo lo vivido. Por primera vez tendría un espacio que nadie podría arrebatarme. Me quedé unos minutos en silencio, apretando las llaves con fuerza, como si fueran las riendas de mi propia vida, que finalmente regresaban a mis manos. La mudanza fue rápida. No llevaba mucho conmigo más que ropa y documentos. Todo lo demás había quedado en la casa de Clara, y, sinceramente, ni siquiera lo quise de vuelta. Era como si dejar todo atrás fuera necesario para reconstruirme de verdad. Gabriel me ayudó a organizar las cosas, y en pocas horas ese apartamento empezó a parecer un hogar. Compré una samambaya, una tetera nueva, una manta gruesa, detalles que me hacían sentir que el lugar me reconocía. Empecé a dormir mejor, a comer con apetito, a andar con más seguridad. Y lo más curioso, comencé a recordarme a mí misma antes de todo, antes de ser solo madre, cuidadora o mujer útil. Era como si, al reencontrar a Gabriel,
También hubiese reencontrado a la Leonor que se quedó olvidada años atrás, en aquellos tiempos en que solo sobrevivía. Fue un miércoles cuando recibí la primera llamada de Clara tras lo ocurrido. Contesté con la mano temblorosa, sin saber qué esperar. Al otro lado, su voz sonaba suave, casi ensayada. Dijo que quería conversar, que quizá había exagerado, que sentía nostalgia. Por un instante, una parte antigua de mí, la que siempre cedía, casi dijo, «Claro, hija», pero algo me detuvo. Pregunté dónde estaba, y ella respondió que quería pasar por mi nueva dirección para ver cómo está usted. Había un matiz extraño detrás de la preocupación, como si más que verme a mí, quisiera saber con quién estaba yo. Pregunté directamente, «¿Supiste lo de Gabriel, verdad?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Al día siguiente, Bruno apareció en el edificio. Dijo que pasaba por ahí por casualidad y decidió subir. Pero nunca antes había pasado por casualidad donde yo viviera. Estaba nervioso, mirando el celular, intentando hablar del valor de la familia y de cómo cambian las cosas. Escuché con calma, no porque creyera en sus palabras, sino porque necesitaba escucharlas desde otro lugar dentro de mí, un lugar que ya no sangraba. Bruno mencionó que vio una noticia sobre Gabriel, un artículo hablando de su empresa, su fortuna y sus logros, y entonces entendí todo. No se arrepentían de dejarme en la calle, solo tenían curiosidad, quizá miedo, por un hijo que surgió de la nada y que ahora era noticia. Querían entender dónde encajaba yo en todo eso, pero lo que no sabían era que esta vez yo no encajaba. Yo elegía. Recibirlos en mi nueva casa fue una prueba. Llegaron juntos, Clara y Bruno, con una tarta de panadería y sonrisas forzadas. Se sentaron en el sofá como en un velorio. Evitaban mirarse, pero tampoco me miraban a mí. El ambiente estaba cargado de una tensión antigua que nadie quería nombrar. Ofrecí café, como siempre. Durante unos minutos fingimos una normalidad que nunca existió. Clara dijo que pensaba mudarse a otro estado, pero antes quería acercarse. Bruno habló de sus hijos, intentando incluirme como abuela, como si nada hubiese pasado. Pero dentro de mí algo ya había cambiado, y ellos lo percibieron. Yo ya no tenía hambre de atención ni rogaba amor. En medio de la conversación, Clara soltó casi de soslayo, «¿Ese tal Gabriel se quedará aquí mucho tiempo?» La pregunta sonó como un chasquido seco. Respiré profundo. Por primera vez la miré sin bajar la vista. Gabriel es mi hijo, así como tú. Pero él fue el único que me buscó cuando no me quedaba nada. La frase cayó como una piedra. Clara desvió la mirada. Bruno carraspeó. El silencio que siguió fue a la vez doloroso y liberador. No lo dije para herir, sino para decir la verdad. Por primera vez tenía voz en mi propia historia. Y si esperaban que volviera a ser la mujer que todo lo aguanta, estaban equivocados. Esa Leonor ya no existía. No respondieron de inmediato. Clara jugueteó con la taza, buscando coraje en el fondo del café. Bruno observó un portarretrato en un aparador. Una foto reciente de mí con Gabriel en un parque, sonriendo. Aquella imagen lo decía todo. Por primera vez veían otra versión de mí. Una mujer segura y centrada, libre del peso eterno de la obligación. Hablé entonces con calma. No guardo rencor, pero tampoco fingiré que no dolió. Dolió, y no solo por echarme de casa, sino por darme cuenta de que, a la primera oportunidad, me descartaron. Bruno bajó la cabeza. Clara exhaló con irritación, pero calló. La verdad duele sin gritar. Tras esa tarde no volvieron con la misma frecuencia. Clara enviaba mensajes esporádicos con fotos del nieto y preguntas vagas. Bruno desapareció otra vez, como siempre que algo no le convenía. Y yo, por primera vez, no sufrí. No lloré, no esperé, no me culpé. Seguí con mi rutina. Ferias, paseos matinales. Gabriel me visitaba a menudo y algunos fines de semana me llevaba a conocer restaurantes, museos o conciertos. No intentaba compensar el tiempo perdido, solo vivía el presente conmigo. Y eso bastaba. El silencio que antes me devoraba ahora me protegía. Aprendí a escucharme y respetarme. Y si algún día Clara o Bruno volvían de verdad, sabrían dónde encontrarme.
pero ya no los esperaba. Una noche, mientras ordenaba cajas con viejos papeles, encontré una carta que nunca tuve valor de romper. Era de cuando ingresé al hospital, siendo aún joven, justo después de que mis padres me obligaran a dar a Gabriel en adopción. La carta estaba amarillenta, con la caligrafía temblorosa de mi madre pidiéndome: «No hagas más escándalos y sigue adelante como si nada hubiera pasado». Me senté en el suelo con la carta en el regazo y lloré de nuevo, pero no por dolor. Lloré por la niña que fui, que se cayó y lo soportó todo. Lloré porque ahora podía romper esa carta sin miedo. La rasgué despacio, hoja por hoja, como quien cierra un capítulo sin intención de volver atrás. Y al hacerlo comprendí que no se trataba solo del pasado, sino de liberarme del peso que me hicieron cargar como si fuese mi culpa haber amado demasiado. Al día siguiente le conté a Gabriel lo de la carta. Él escuchó en silencio como siempre. Cuando terminé, me abrazó largo rato, como queriendo consolar no solo a la mujer que soy ahora, sino también a la joven que fui. En ese momento me di cuenta de algo. El reencuentro con Gabriel no había reparado mi historia. Me había dado una nueva. Una historia donde no soy coprotagonista, ni figurante, ni escalera para otros. Es mi historia. Por primera vez no me siento usada, sino vista. No como la madre sacrificada ni la señora fuerte, sino como Leonor, con nombre, con historia, con espacio. Y eso dolía en los demás, que yo hubiera sobrevivido y encontrado la manera de seguir adelante sin depender de la aprobación de nadie. Poco después, recibí una invitación para participar en un círculo de diálogo en el centro cultural cercano. El tema era «Mujeres que renacen después de los 60». Casi rechacé. Pensé que mi historia era demasiado pequeña. Pero Gabriel me animó. «No sabes lo que viviste, mamá», dijo. Y así, un sábado por la tarde, me senté frente a otras mujeres como yo, cansadas, experimentadas, pero llenas de vida guardada. Conté mi historia sin adornos ni héroes, sin efectos dramáticos. Hablé de la puerta cerrada, del banco de la plaza, de la ayuda inesperada. Mientras hablaba, varias lloraban en silencio. No era solo mi relato, era el de todas las que fuimos silenciadas. Al final del encuentro, una señora se acercó y apretó mis manos con fuerza. Tenía los ojos llorosos y murmuró: «Dijiste lo que nunca pude decir». Me conmovió profundamente. Era como si, al contar mi dolor, hubiese abierto una grieta en el dolor de las demás. Volví a casa ligera, extrañamente en paz. Pensé que ese quizá fuera el verdadero milagro de mi historia. No ser rescatada por alguien, sino reencontrarme gracias a quien un día quiso arrebatarme la vida. Gabriel no era solo mi hijo perdido, era el espejo que necesitaba para recordar que aún había vida dentro de mí. Y ahora, aunque el mundo intentara callarme de nuevo, ya conocía el sonido de mi propia voz. Una mañana de sábado, Clara apareció de sorpresa. Golpeó la puerta con una bolsa de pan y un semblante distinto. No había maquillaje, ni tacones, ni la apresurada prisa de siempre. Dudé en abrir, pero abrí. Ella entró despacio, miró a su alrededor como si pisara un territorio desconocido, y dijo: «Solo quería tomar un café, si me lo permites». Su voz fue suave, sin arrogancia. Preparé 2 tazas, corté el pan y puse mantequilla en la mesa. Nos sentamos en silencio. Durante minutos, solo se oía el tintinear de las cucharas contra los platos. Me observaba con otra mirada, no de lástima, sino de quien finalmente ve que al otro lado de la madre existe una mujer completa. Clara comenzó a hablar despacio. Dijo que no entendía por qué lo hizo, que actuó por impulso, agobiada, y creyendo que yo era parte del problema. Pero no lo eras. Yo estaba ciega. No interrumpí, solo escuché. Era la primera vez que hablaba sin defenderse ni justificar sus errores. Confesó que se sentía avergonzada desde el día en que me vio con Gabriel en la noticia, sonriendo. Me di cuenta de que eras más fuerte de lo que quería admitir. Eso me tocó. Pero no me ilusioné. No era una disculpa completa, era un comienzo. Y en ese momento, un comienzo era más de lo que podía esperar de ella. Le ofrecí más café. Aceptó. Volvió el silencio. Pero otro tipo. Uno que decía que algo había cambiado.
Se marchó poco después, dejando la taza vacía sobre la mesa y un tenue aroma de perfume barato. Al cerrar la puerta, apoyé la frente contra la madera unos segundos. No lloré ni sonreí. Simplemente inspiré hondo. Clara había dado un paso, pero no era mi responsabilidad llevarla adelante. Si quería reconstruir algo, debía empezar por sí misma. Y por primera vez, me sentí en paz con ello. No porque todo estuviera resuelto, sino porque dejé de asumir el papel de quien arregla lo que otros rompen. Ya no era mi función remendar sus destrozos. Había sido doloroso y costoso, pero ahora sabía. Ningún amor sobrevive si solo un lado sostiene. A la semana siguiente recibí otra invitación inesperada. Gabriel me entregó un sobre bonito, con papel grueso y letras elegantes. Era para la cena de gala de su empresa, la celebración de los 10 años de fundación. «Quiero que vengas conmigo», dijo. «Formas parte de esto». Reí, desconcertada. ¿Yo, en una fiesta lujosa, con vestido largo y luces brillantes? Pero insistió, no como invitada, como presencia. Eso me conmovió de un modo extraño. Pasé años en cumpleaños y graduaciones sirviendo, organizando y limpiando. Nunca fui presencia, solo función. Ahora mi hijo me pedía simplemente estar, sin hacer ni demostrar nada. Y eso, viniendo de él, valía más que cualquier disculpa de quienes me olvidaron. La noche del evento, Gabriel pasó a buscarme. Cuando entré en el coche, guardó silencio unos segundos, mirándome como quien retiene un recuerdo. «Estás hermosa, madre». Eso me tomó desprevenida. El vestido que había mandado hacer a medida me sentaba bien, pero lo que me emocionó fue ser vista de verdad, sin comparación, sin prisa. Al llegar al salón, todos nos observaron. Algunos con curiosidad, otros con ese respeto que se brinda a alguien importante. Me agarré del brazo de él con firmeza, no por inseguridad, sino por orgullo. Por primera vez, estaba en un lugar así no para servir a la mesa, sino para ocupar un sitio en ella. Me senté a su lado, escuché discursos, brindis, risas, y en ningún momento me sentí fuera de lugar, porque ahora sabía. Mi lugar nunca fue donde me escondían, sino donde me reconocían. Durante la cena, una señora elegante se acercó a nuestra mesa. Era una de las socias de la empresa de Gabriel. Ahora entiendo de dónde heredó esa mirada firme y esa amabilidad, dijo sonriendo. No supe qué responder. Me sentí cohibida, pero Gabriel completó. Ella es mi base. Y allí, en ese elogio sencillo y sincero, percibí una especie de sanación que ninguna conversación con Clara o Bruno me había dado. No porque él me pusiera en un pedestal, sino porque me reconoció públicamente como algo esencial. Eso nunca había sucedido. Yo, que pasé la vida oyendo, «Quédate callada. Esto no es para ti. No molestes». Ahora era referida como estructura, como raíz. Y en ese salón iluminado, rodeada de gente que jamás supo de mi dolor, comprendí que dignidad es esto, no tener que rogar reconocimiento. Después de esa cena, algo dentro de mí se consolidó para siempre. Volví a casa con la sensación de que, aunque todo cambiara de nuevo, aunque la vida me pusiera a prueba de otras maneras, ya no era aquella mujer rota. Lo que Clara y Bruno habían destruido con su abandono, Gabriel no solo lo reconstruyó, me lo devolvió. Y no hablo de ropa, ni de apartamento, ni de cenas. Hablo de algo mucho más íntimo, la sensación de pertenecer a mí misma. Me miraba al espejo con otros ojos. Caminaba por las calles con otra postura. Hasta en el mercado, al cargar mi bolsa de verduras, sentía que cada paso tenía un nuevo sentido. No por Gabriel, sino porque me permití ser cuidada. Y eso, para una mujer que solo sabía cuidar a los demás, es una revolución. Unas semanas después, recibí un mensaje breve de Bruno. Solo decía, «Si quieres ver a los niños, preguntan por usted». Leí y releí ese texto varias veces. ¿Había en él una semilla de verdad? ¿O era solo un intento de arrastrarme de vuelta al viejo lugar? Lo pensé durante horas. Y entonces respondí, «Tal vez un día, pero no ahora». Cerré el móvil y seguí con mi día. No con rabia, sino con claridad.
No podía darme el lujo de abrir heridas que aún estaban cicatrizando. Por primera vez, elegía mi tiempo, mi condición, mi ritmo. Y si Bruno quería reencontrarse de verdad, tendría que aprender que mi presencia ahora venía con respeto. Ya no era automática, ya no estaba garantizada, ya no era aquella que aceptaba todo a cambio de migajas. Cierta mañana, mientras regaba la samambaya en la terraza, escuché una canción provenir de la radio del vecino, una de esas antiguas que cantaba bajito mientras cocinaba con la pequeña Clara en brazos. Mi pecho se apretó un segundo y pensé que, a pesar de todo, aún existía en mí una ternura guardada. Pero ahora, esa ternura no venía acompañada de sumisión. Podía sentir nostalgia, sí, pero sin olvidar quién soy. La diferencia es que hoy, cuando alguien me hiere, ya no me explico tanto. Y cuando me tratan con respeto, tampoco lo considero un favor. Pasé la vida moldeándome para caber en el afecto de los demás. Ahora, finalmente, encajo en el mío propio. Y eso era lo que más me sostenía. Ya no necesitaba ser amada a cualquier precio. Primero, necesitaba amarme con calma. Gabriel seguía presente, pero nunca agobiante. A veces venía a tomar un café. Otras solo enviaba un mensaje diciendo, «Estoy pensando en ti». Bastaba. La relación que construimos no necesitaba presencia constante. Solo saber que, en cualquier momento, existíamos el uno para el otro. Y eso, para mí, era lo que siempre busqué. Un vínculo que no exigiera, que no demandara rendimiento, sino que fuera hogar. Ya no necesitaba probar nada, ni a él, ni a los demás, ni a mí misma. Y cuando me preguntaban, en el centro cultural o en la farmacia, cómo estaba mi vida, sonreía y respondía con la serenidad que solo alguien descartado y reconstruido puede tener. Hoy tengo paz. Y eso es todo. Fue un domingo, casi un año después de todo, cuando Gabriel me llevó a un terreno en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con el lejano canto de los pájaros. Me entregó un sobre con unos papeles y dijo, sin ceremonias, «Quiero construir una casa aquí, y quiero que sea tuya». Me quedé sin palabras. Nunca había sido propietaria de nada, ni de un lote, ni de un patio. Él continuó, «No tiene que ser ahora, ni grande, pero quiero que tengas un lugar en el mundo que sea realmente tuyo, donde nadie pueda echarte». La emoción me invadió tan fuerte que tuve que sentarme. Toqué la tierra húmeda y sentí una paz profunda, no por el valor, sino por el gesto. Porque él no me estaba dando algo, me estaba devolviendo lo que siempre fue mío por derecho, el sentido de pertenencia. De regreso, guardé silencio casi todo el camino. Gabriel lo respetó. A veces, entendía más por el silencio que muchos con palabras en toda mi vida. Cuando me dejó en casa solo dijo, «Piensa con calma. Cuando quieras comenzamos», y se marchó con esa sonrisa ligera de quien no exige nada. Entré al apartamento, me quité los zapatos y me senté en el suelo de la sala. Miré por la ventana largo rato. El sol de la tarde entraba despacio, acariciando mi rostro, como un gesto antiguo que solo ahora tenía sentido. Tomé un cuaderno viejo y escribí una frase en la parte superior de la página, «Mi lugar en el mundo». Debajo, comencé a dibujar. Sin prisa, sin miedo, sin pedir permiso. Meses después, la obra empezó. No era un palacio ni lujosa, pero era exactamente a mi manera. Con porche, un tanque atrás, espacio para una huerta y una hamaca para las tardes. Cada visita al chantier me mostraba mi historia tomando forma en ladrillo y cemento. Gabriel venía, pero me dejaba decidir todo. El color de las paredes, el tipo de ventanas, el azulejo del fregadero. Por primera vez, alguien me preguntaba qué quería sin pensar que era una tontería. Cada elección parecía pequeña, pero para mí era enorme. Siempre había aceptado lo que sobraba, lo que otros decidían por mí. Ahora, hasta la verja sería del color que yo eligiera. Y cuando vi la primera habitación terminada, con la luz entrando suave por la ventana, lloré de nuevo. Pero esta vez fue un llanto de conquista. Poco antes de la mudanza definitiva, volví a la antigua calle donde viví con Clara y Bruno. Quería ver si aún sentía algo por ese lugar.
Caminé despacio, observando las casas, los muros, los perros que todavía ladraban a los extraños. Cuando me detuve frente a mi antigua casa, la nueva inquilina salió a regar las plantas. Me miró con curiosidad y yo solo sonreí. Ya no había rencor, solo un recuerdo lejano, como una cicatriz que ya no duele. Volví con paso ligero de quien ya no carga escombros. Ya no era rehén de aquello. No necesitaba recuperar lo que un día me negaron, porque ahora tenía un destino elegido por mí. Y por primera vez, era yo quien decidía dónde estaba mi hogar. La mudanza ocurrió una mañana soleada. Algunos vecinos del viejo edificio me ayudaron a cargar las cajas, aún sin entender por qué una anciana se mudaba sola a una casa en el campo. Yo no explicaba, solo agradecía, porque hay cosas que solo entiende quien las vivió, y ya no sentía necesidad de justificar mi felicidad ante nadie. Gabriel llegó poco después, con una cesta de frutas y un ramo de lavandas. «Para tu nueva etapa», dijo sonriendo. Entramos juntos, sintiendo el olor de pintura fresca y madera nueva. Cada rincón parecía respirar conmigo. Toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé que el viento entrara. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de significado. Era el espacio que necesitaba para vivir en libertad y con memoria. Al final de la tarde, mientras ordenábamos cajas en la cocina, Gabriel encontró una bolsa de plástico con papeles antiguos. Dentro, una foto mía con Clara bien pequeña, sentadas en el suelo de la antigua sala. Él sostuvo la imagen un rato y luego me la ofreció con cuidado. «¿Quieres guardarla?», preguntó. Miré esa foto y un torbellino de sentimientos me atravesó. Era hermosa, pero también dolía. La quiero. No porque fuera perfecto, sino porque fui yo quien sostuvo todo en esa época. Asintió sin palabras. Guardamos la foto en un cajón, junto a otros recuerdos que ya no servían para hacer daño, pero tampoco debían olvidarse. La casa era nueva, pero llevaba conmigo todo lo que me hizo ser quien soy. Y esta vez, no como carga, sino como raíz. En las semanas siguientes, creé rutinas que me hacían bien. Me levantaba temprano, desayunaba en el porche, cuidaba las plantas, leía un poco y escribía en mi cuaderno. No era una vida agitada, pero era mía. Cada gesto tenía un nuevo sentido. A veces recibía visitas de vecinos curiosos que venían a conocer a la señora simpática que se mudó sola. Sonreía, ofrecía pastel y té, y escuchaba sus historias. En poco tiempo me convertí en alguien conocida en la calle por prestar atención. Nadie sabía toda mi trayectoria. Solo percibía que había en mí algo que había atravesado mucho. Y eso bastaba. No necesitaba contar mi historia entera para ser respetada, porque ahora, quien era hablaba por sí misma. Gabriel seguía presente, pero con la ligereza de quien sabe que yo estoy bien. Los fines de semana, a veces me invitaba a almorzar fuera. Otras solo venía a ayudarme a plantar algo nuevo en el patio. Un domingo, trajo un pequeño banco de madera que él mismo mandó hacer con restos de obra. «Es para que te sientes aquí al final del día y recuerdes que todo esto es tuyo». Lo colocamos bajo un árbol, y en ese instante sentí que nada me faltaba. No se trataba de bienes. Se trataba de pertenencia. De saber que, tras una vida siendo ignorada, usada y olvidada, ahora existía de forma completa. Y por primera vez, todo a mi alrededor parecía acompañar ese nuevo ritmo. El viento, el tiempo, la paz. Cierta tarde, mientras barría el patio, escuché el portón abrirse lentamente. Era Clara. Tenía el rostro cansado, los ojos hondos, y llevaba una mochila infantil a la espalda. Junto a ella, el nieto al que apenas conocía. «Él quería verte», dijo sin rodeos. El niño me miró curioso, sin saber si acercarse. Me arrodillé ahí mismo, con la escoba aún en la mano, y abrí los brazos. Corrió y me abrazó como si ya me conociera. Clara permaneció de pie en silencio, observándolo todo. No dijo mucho ese día. Se quedaron poco tiempo, pero antes de irse me miró y murmuró: «Gracias por no cerrar la puerta». Yo solo asentí con la cabeza. No había rencor. Solo no tenía prisa. Las cosas tomarían el tiempo que necesitaban. Y si el amor regresaba, que fuera completo.
no a medias. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el banco de madera y contemplé las estrellas en el cielo oscuro. El abrazo de mi nieto aún estaba fresco en mi piel. Era extraño pensar que, tras tanto tiempo, algo tan sencillo podía reconfortar tanto. Pensé en todo lo vivido desde aquella noche helada en la plaza, la puerta cerrada, la soledad, el reencuentro, la reconstrucción. Era como si cada fragmento de mi historia me hubiera traído justo hasta allí. Y ahora, aunque el mundo intentara arrancarme de nuevo, ya sabía cómo mantenerme de pie. No porque alguien me prometiera seguridad, sino porque, finalmente, aprendí a ponerme en el centro de mi propia vida. Y eso, nadie podía arrebatármelo. Las cartas que Clara comenzó a escribir eran tímidas, casi forzadas, pero poco a poco ganaron autenticidad. A veces narraba momentos difíciles con su esposo, dudas como madre, errores que no sabía cómo reparar. Yo leía todo atentamente, pero solo respondía cuando sentía sinceridad. Ya no quería relaciones basadas en la obligación. Quería vínculos que respiraran libertad. Gabriel, por su parte, nunca cuestionaba estos intercambios. Solo decía, «Ve a tu ritmo, te lo mereces». Y así era. Tiempo. Tiempo para comprender, para aceptar, para sanar. Ya no era la madre que corría a apagar incendios. Ahora era la mujer que aguardaba a que la llama se calmara antes de decidir si valía la pena acercarse. Fue en esa época cuando reencontré a una amiga de juventud, doña Amalia, en un grupo de lectura para mujeres maduras. Me miró asombrada. «¿Leonor? ¿Eres tú?» Reímos mucho ese día. Hablamos como si el tiempo hubiera sido un aliado, no una ausencia. Ella compartió sus dolores, una viudez difícil, hijos distantes, y yo conté mi travesía. No nos consolamos con frases hechas ni promesas de redención. Simplemente nos escuchamos. Y así entendí de nuevo. Lo que salva a una mujer no es ser perdonada ni aplaudida, es ser reconocida. Amalia me reconoció como quien reencuentra una parte de sí misma. Y yo también la reconocí. Al fin y al cabo, todas llevamos un poco de esa mujer que vivió en silencio, hasta que un día decidió vivir en voz alta. Con el tiempo, me invitaron a otras tertulias, encuentros en escuelas y eventos comunitarios. No como conferenciante ni ejemplo absolutos, sino como alguien que tenía algo que decir. Personas que nunca había visto se acercaban luego y decían, «Contaste mi historia». Eso me conmovía profundamente, porque tantos años creí que lo que viví no importaba. Pero ahora comprendía que cuando una mujer cuenta su verdad, otras se levantan a su lado. Empecé a escribir más, a registrar los fragmentos de mi vida con cuidado, como quien ordena un armario antiguo, no para embellecerlo, sino para discernir lo que sirve, lo que fue, lo que aún duele. Era mi manera de seguir sanándome, con la palabra, con el gesto, con la opción de continuar. Entonces, una tarde de escritura, recibí una carta de Gabriel. No solía escribir, era más de comunicar con la mirada y el gesto, pero en aquel sobre había algo especial. Decía que quería viajar conmigo unos días, solo nosotros dos. Quiero llevarte a un lugar que me ayudó mucho antes de encontrarte. Y ahora quiero mostrártelo, para que veas de dónde vino parte de la fuerza que me trajo hasta ti. Lloré al leerlo, no por el viaje en sí, sino por el cuidado, porque él no quería solo retribuir lo que no vivió, quería compartir lo que se había convertido. Acepté sin dudar. Sabía que ese viaje sería más que un desplazamiento. Sería otra oportunidad para forjar recuerdos con alguien que no me veía como carga, sino como raíz. El viaje fue a una pequeña ciudad costera, donde Gabriel solía descansar en sus años más difíciles. El lugar era sencillo, con calles empedradas, balcones llenos de flores y olor a mar por todas partes. Al llegar, me llevó directo a una colina con un banco de madera mirando al océano. «Aquí venía a pensar cuando el mundo pesaba demasiado», dijo. Nos sentamos lado a lado, sin hablar, solo escuchando el viento y el vaivén de las olas. Era como si ese silencio, otra vez, lo dijera todo. En mi interior, revivía cada paso que me llevó hasta allí. Y por primera vez, todo tenía sentido. El dolor,
la pérdida, la reconquista, el renacer. Todo encajaba de una manera extraña y hermosa. Los días siguientes paseamos por la playa, comimos pescado frito en una barraca de madera, nos reímos de tonterías y tomamos fotos que hoy guardo con cariño. Una mañana, Gabriel me regaló un collar con un colgante en forma de hoja. Es de plata cruda, sencillo pero resistente, explicó. Me recuerda a ti. Sonreí con lágrimas contenidas. No se trataba del regalo, sino de la mirada de alguien que ve el valor de lo que el mundo suele ignorar. Y yo, que durante tanto tiempo fui tratada como desechable, ahora era comparada con aquello que permanece incluso bajo las tempestades. Guardé el collar al cuello como un escudo, y en ese instante comprendí que la vejez no era el final del camino. Era tal vez el único momento en que finalmente somos quienes somos, sin pedir disculpas. Al volver del viaje, ya en casa, me recibieron el aroma de mis plantas, las cortinas moviéndose con el viento y un billete en el buzón. Era de Clara. Solo decía, si aún queda un poco de mí allí, quiero aprender a ser tu hija. Leí esa nota varias veces. No era un pedido de perdón ni una disculpa. Era un intento de renacer. Y yo, que ahora conocía el valor de mis límites, respiré hondo antes de responder. Escribí, sí cabe, pero tendrás que entrar despacio. Puse la nota en un sobre y la dejé en el mismo lugar. No esperaba milagros, pero estaba abierta a caminos, siempre que no me borraran otra vez. Porque ahora, mi luz no dependía más de nadie. Esa noche, me senté en mi banco de madera y contemplé el cielo. La luna llena, inmensa, parecía decir que incluso los ciclos más duros tienen fin. Pensé en mi madre, en cómo ella no logró hacer conmigo lo que hoy intento hacer con los míos. Pensé en Clara, en Bruno, en Gabriel, cada uno con sus heridas, sus decisiones, sus silencios, y pensé en mí, la Leonor que nadie veía, que ahora se veía completa. No sabía qué traería el futuro, pero sabía de lo que no renunciaría. Mi nombre, mi espacio, mi dignidad, ya lo había perdido todo una vez. Ahora, lo que me quedaba era demasiado íntegro para volver a ponerlo en manos de quien no supiera cuidarlo. Y eso, aprendí tarde, pero lo aprendí con firmeza. El día que Gabriel cumplió 40 años, quise preparar un almuerzo solo para nosotros dos. Cociné con calma, como antes, pero con un sabor distinto, el sabor de la elección. No era obligación, era celebración. Mientras comía, me contó que pensaba en desacelerar, en vivir con más tiempo para sí mismo, tal vez pasar más días conmigo, ayudar en la huerta, montar un taller en el patio. He corrido demasiado detrás de todo. Ahora quiero estar donde importa, dijo. Escuché eso como quien recibe un regalo silencioso, porque no solo él quería quedarse. Era la vida susurrándome que aún había mucho por venir, que no era tarde, que nunca lo fue. Ese mismo día, por la tarde, me senté con él en el porche y saqué un cuaderno del armario. Aquí están los textos que vengo escribiendo desde aquella noche en la plaza, confesé. Él hojeó con cuidado, leyó pasajes en voz alta, y sus ojos se humedecieron. Tienes que publicar esto, madre. Esto es vida pura. Reí desconcertada. Nunca lo había pensado. Escribía para ordenar mi interior, no para que el mundo lo viera. Pero allí, escuchando mi propia historia en voz de mi hijo, comprendí que tal vez hay otras Leonores allá afuera que necesitan oír que no están solas. Y quizá, mi mayor legado no sea lo que deje al partir, sino lo que ya estoy entregando. Presencia, palabra, verdad. Con el impulso de Gabriel, llevé el cuaderno a la biblioteca de la ciudad. La responsable del espacio, una joven entusiasta, leyó algunas páginas y guardó silencio. Luego dijo, tenemos que poner esto en la estantería. Fue ella quien me ayudó a mecanografiar, revisar e imprimir todo en un librito sencillo, de cubierta blanca, y mi nombre en letras pequeñas en la esquina. Cuando vi ese ejemplar por primera vez, mis manos temblaron. No por miedo, sino por reconocimiento. Yo, que durante la vida escribí listas de compras, notas en la nevera y recordatorios que nadie leía, ahora tenía mis palabras encuadernadas.
Era como decirle al mundo, con la firmeza que solo enseña el dolor: existo, viví, tengo algo que contar. En la presentación, que tuvo lugar en la propia biblioteca, acudió más gente de la que imaginaba: mujeres del barrio, personas del centro cultural, vecinos curiosos e incluso Clara, quien se quedó al fondo, de pie, con su hijo en brazos. Gabriel se sentó en la primera fila, orgulloso como si asistiera al estreno de una película. Cuando me llamaron al micrófono, mis piernas temblaban, pero mi voz no. Hablé poco, pero con verdad. Dije que esa historia no era solo mía, era de todas las que han sido silenciadas, ignoradas, dejadas atrás. Y al terminar, hubo un silencio antes del aplauso. Un silencio lleno, cargado de respeto. Entonces comprendí que lo vivido había desbordado, que ya no era solo dolor convertido en fuerza, sino historia convertida en puente. Desde ese día comenzaron a llegar cartas, notas, mensajes de mujeres que jamás había visto. Algunas compartían sus vivencias, otras simplemente agradecían por haber expresado lo que ellas no podían. Guardé cada una con cariño, como si reuniera retazos de una colcha aún en confección. A veces las releía antes de dormir y sentía que, aunque no lo supiera, la vida me había otorgado un nuevo papel, no de mártir ni heroína, sino de testigo. Era prueba viva de que es posible renacer tras la caída. Y más aún, que se puede hallar sentido incluso después de perderlo todo. Gabriel decía que me había convertido en faro. Me parecía una exageración, pero en el fondo, sabía que esa luz brotaba de mi interior y había sido encendida en la oscuridad. Un día, mientras ordenaba el patio, hallé a Gabriel sentado en el banco de madera, pensativo. Me acerqué despacio y él me miró con ese gesto que siempre me desarmaba. Pensaba en cómo habría sido si hubiéramos tenido más tiempo juntos desde el principio, dijo. Sonreí y me senté a su lado. Tuvimos el tiempo que la vida nos permitió, y lo más bello es que no lo desperdiciamos cuando llegó. Asintió. Permanecimos en silencio, un silencio que ya no era de ausencia, sino de plenitud. Ya no tenía que correr tras nada. Todo lo esencial estaba allí: afecto, respeto, paz. Y esa tarde, entendí que, pese a las cicatrices, había logrado algo raro: vivir en paz con mi propia historia. En las semanas siguientes, mi rutina adquirió un ritmo aún más sereno. Las mañanas se llenaban de té y lectura, las tardes de breves paseos, las noches de silencio y escritura. Clara comenzó a visitarme con mayor frecuencia, siempre trayendo a su hijo de la mano, como si él fuera su pase de entrada. No se lo facilitaba, pero tampoco me endurecía. Solo permitía que ella construyera su presencia con constancia, no con excusas. En cada visita hablaba menos del pasado y más del presente, y yo veía que tal vez ella también aprendía a ser hija, no por la obligación de llevar mi apellido, sino por el deseo de conocerme de verdad, aunque tarde. Y eso, en cierto modo, también era un reencuentro. Gabriel seguía siendo el vínculo que nunca se rompió. A veces, solo llamaba para desearme buenas noches. Otras, venía con algo nuevo para el patio: una planta de albahaca, una lámpara para la veranda. Cada gesto suyo traía consigo la certeza de que la vida, aun en sus desvíos más crueles, aún puede sorprender. Una tarde, mientras plantábamos juntos, me dijo: ¿sabes qué admiro más de ti? No es tu fuerza, es la dulzura que elegiste conservar, incluso después de todo. Eso me conmovió profundamente, porque nadie jamás me lo había dicho. La vida me golpeó de 1000 maneras, pero yo seguía sirviendo té, bordando manteles, saludando a quien pasaba por la puerta. Esa era mi resistencia. Y quizá mi mayor victoria. Una tarde de lluvia, mientras leía en el sillón de la sala, escuché un ruido en la terraza. Era mi nieto, ya más crecido, correteando entre las macetas con un coche de juguete en la mano. Clara lo seguía detrás, pidiendo disculpas por el desorden. Yo solo sonreí. Qué extraño pensar que, tras todo, ese mismo rincón de soledad ahora se llenaba de risas ligeras, pasos diminutos y una hija tratando, a su manera,
de recomponer lo que un día rompió. No era una reconciliación de película, era real, con pausas, silencios, titubeos. Pero era posible, y eso me bastaba, porque la madurez me enseñó que el amor verdadero no grita, no exige, no coacciona. El amor verdadero edifica, día tras día, con ladrillos de presencia. Esa noche, al cerrar las ventanas y apagar las luces de la casa, me detuve ante el espejo de la sala. Me observé con calma, las arrugas, los cabellos blancos, los ojos marcados por todo lo que vi y viví. Pero allí estaba yo, completa, no perfecta, pero completa. Toqué el reflejo con la yema de los dedos y pensé, sobreviví a todo. Y no solo sobreviví, florecí, porque el dolor no me devoró, porque el rechazo no me definió, porque elegí seguir. Y cada vez que elegí no callar, no apagarme, me reconstruí un poco más. Eso me decía el espejo ahora. No como consuelo, sino como certeza. Era verdad, era mío, y nadie podía arrebatármelo. Cierta mañana, me senté en la terraza con una taza de té y el cuaderno en el regazo. Escribí la última página de lo que, sin mucha pretensión, llamé mis memorias de rescate. No para publicar, ni para mostrar a nadie. Era solo para mí, una especie de confirmación íntima de que todo lo vivido no fue en vano. Miré el patio, ahora florecido, con hierbas creciendo y pájaros posándose en las ramas. La paz de ese escenario era el retrato de lo que se había formado dentro de mí. Un silencio que no pesaba, una soledad que no hería, una casa que me acogía, y una vida que, por fin, llevaba mi nombre escrito con letra firme. ¿Qué más podía desear? Nada, porque, al fin, estaba donde siempre quise estar, en el centro de mi propia historia. Poco después, escuché suaves golpes en el portón. Era mi nieto, otra vez, con un dibujo en la mano. Un sol, una casa y una mujer de cabellos blancos sonriendo. «Eres tú, abuela». Tomé el papel con cuidado, intentando contener las lágrimas. Me arrodillé, lo abracé fuerte y dije, «Entonces guarda bien esto, mi amor, porque cuando crezcas, quiero que nunca olvides. La abuela aprendió a ser feliz cuando dejó de aceptar migajas». Él sonrió, sin comprender del todo, pero me apretó aún más. Y allí, con ese abrazo pequeño pero pleno, supe, todo valió la pena. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada noche en la oscuridad. Porque al final, no solo fui rescatada, me elegí a mí misma. Y esa elección nadie podía deshacer. Hoy, cuando camino por las calles de la ciudad, la gente me saluda con respeto. Unos me llaman Doña Leonor, otros profesora, otros simplemente la señora del libro. Yo sonrío a todos. No porque busque reconocimiento, sino porque ahora sé quién soy, con o sin aplausos. Cuando regreso a casa y abro la reja despacio, siento un tipo de alegría silenciosa. Esa que no necesita expresarse ni mostrarse. Está en las pequeñas cosas. En la pava silbando, en el olor de la tierra mojada, en el sonido de la radio antigua. Está en el hecho de que, por fin, tengo un lugar en el mundo que lleva mi huella, mi ritmo, mi voz. Y no hay edad adecuada para eso. Hay coraje. Y yo lo tuve. Si alguien me preguntara hoy qué cambió mi vida, diría, fue el día en que me quitaron todo. Porque ese día, sin casa, sin apoyo, sin esperanza, me vi obligada a mirar dentro de mí. Y en ese vacío encontré a la mujer que siempre existió aquí adentro. Fuerte, completa, capaz de recomenzar desde la nada. No fue Gabriel quien me salvó. No fue la casa nueva. Fue la elección de no aceptar más el silencio como destino. Fue la decisión de existir por completo, incluso cuando nadie aplaudía. Y por eso, hoy, cuando me siento en mi banco de madera, miro al cielo y doy gracias. No por haber vencido, sino por haber continuado. Porque la vida puede quitarlo todo, menos esto, la valentía de seguir adelante.